Bueno, pues la verdad es que anoche nos acostamos todos en Lanzarote con una triste noticia, quizá una de las noticias más tristes de los últimos tiempos ocurrida en nuestra isla. 3 fallecidos finalmente en lo que ya se conoce como la tragedia de la carretera de Tiagua. Era sobre las 5 de la tarde cuando se producía un accidente frontal donde estaban implicados 2 coches y 4 personas. 3 personas iban en un coche, de esas personas han muerto 2 y un joven de 22 años, Juan Hernández, moría también en el otro coche que confrontaban en este caso en la carretera. Muy buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas, caballero, muy bien. Por decir algo de buenas tardes también, don Manuel. Hola, buenas tardes. Un triste suceso sin duda. Un muy triste suceso que encima hoy se ha agravado cuando se ha conocido que tanto el conductor que iba solo como uno de los acompañantes de Manuel Guillén, que era el que pilotaba el Chevrolet que iba con tres pasajeros, pues ahí, Manuel, estamos viendo muerto, ¿no? Precisamente imágenes de cómo quedaron finalmente los coches. Es verdad que todavía quedaron peor después de que tuvieron que excarcelar a varias de los integrantes o de los ocupantes de esos coches, ¿no? Sí, efectivamente, hubo que excarcelar a todos los ocupantes de esos 2 vehículos, e incluso en la comunicación de los bomberos se decía que lo tuvieron que hacer a la vez, la excarcelación, porque estaban los 2 coches imposibles de acceder a ellos. Ya en ese momento no hubo nada que hacer para salvar la vida del piloto del Chevrolet, que era Manuel Guillén, de 61 años de edad, vecino de Tinajo, que falleció en el momento. El piloto del otro coche, el conductor del FIA, un joven de 22 años, también del municipio de Tinajo, pudo ser recuperado de la parada cardiorrespiratoria que sufría en ese momento, pero a pesar del despliegue inusual que hizo el hospital para atenderlo, fue imposible que sobreviviera, ¿no? En este caso, Manolo, Juan Hernández, 22 años, el joven que iba en solitario en ese coche furgón, en una Kangoo Fiat, una Fiat Kangoo, tipo Kangoo creo que se llama, es el coche rojo que estamos viendo ahora en imagen, pues tenía 22 años, como tú bien decías. Él realmente siempre ha vivido en La Santa, aunque ahora vivía en Tao, en una vivienda en Tao junto con su madre, ¿no? Que también ha tenido la desgracia que hace poco tiempo también moría su padre. Y en este caso, digo que no sé si podemos ver la fotografía de un chico joven, muy conocido, sobre todo en Tinajo, pero sobre todo en la Santa, y realmente ha creado una conmoción hoy en Tinajo. Son 3 personas del municipio y hay un cuarto que está recuperándose en el hospital. No sé si Manolo tiene alguna última hora sobre esa 4ª persona. Según me comentaban a lo largo de esta mañana, no estaba con la gravedad de estas personas. En principio no tiene gravedad que le pueda conllevar riesgo de perder la vida. Y esa es la noticia más favorable que se puede dar de este suceso, ¿no? Bueno, Manuel Guillén, que fue el primero que fallecía por desgracia, en este caso es el que conducía el Chevrolet color blanco-gris, más bien gris, ¿no? Que vemos ahí también en esas imágenes. Era también conocido, sobre todo porque su hermano fue jefe de la policía de Tinajo, que también murió en un accidente. Y muy buen luchador. Es verdad que murió en un accidente, pero no en un accidente de tráfico. En aquella ocasión, Carmelo Guillén, que fue uno de los mejores luchadores de los últimos tiempos de Cuando yo llegué aquí a trabajar, era el puntal, ¿no? De Lanzarote, uno de los principales puntales de Lanzarote. Sí, efectivamente. En los años 90 destacó, fue puntal, llegó al puntal B, y bueno, estamos hablando del hermano del que falleció, que fue Carmelo Guillén, y es, si no me equivoco, cuñado de Inés Rojas. Es cuñado de, si no me equivoco, Inés Rojas está casado con Emilio Guillén, que es el tercer hermano en este caso. Bueno, pues la verdad que una desgracia. Ahora la policía, la Guardia Civil, está investigando las causas de este fatal accidente, y que, si no me falla la memoria, que me suele fallar mucho, creo que hacía ya más de 5 años que en Lanzarote no moría en un solo accidente
más de tantas personas, ¿no? En este caso 3 personas, ¿no? Me decía esta mañana una compañera que si no le salía mal a ella las cuentas, además, desde lo del coronavirus y lo que, lógicamente, porque la gente estaba encerrada en la casa por la cosa del enclaustramiento, pues creo que han muerto en un solo accidente más personas que todas las que han muerto en todo el año. En todo este año y pico de... ¿Seguro? Sí. Es decir, seguro, porque por suerte para Lanzarote, esta es verdad que es una carretera peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque es estrecha, pero es muy recta. Y entonces, pues, invita... Se quiera o no, Manolo, se invita a la velocidad. Sí, efectivamente, es una carretera, que cuando usted pasa a Tiagua hasta Tinajo, es una carretera recta, a veces, bueno, se arregló mucho con la última actuación que tuvo, pero antes tenía mucho badén, bueno, antes era más peligroso todavía. Con lo que también se podía dar saltos de coche si ibas a una velocidad importante. En este caso, pues no sabemos exactamente en qué condiciones se produjo este accidente. Lo que sí sabemos es que en esa carretera cualquier despiste invades el carril contrario, y si en ese momento tienes la mala suerte que viene un coche en sentido contrario, pues puede pasar esto. Y además el principal problema de estos impactos es que si cuando dos coches chocan de frente, se suman las velocidades de los dos. No hace falta que vayan especialmente rápido para que haya un gran destrozo. Claro, el impacto, si uno va a 80 y otro a 60, pues son, si no me equivoco, 120, ¿no? Que sería 140. 140 en este caso. Para el que va sentado, para los que van sentados, es pasar del 0 a 170 y pico. Claro. Es decir, el choque es brutal. El choque es brutal y aparte, en fin. Pues nosotros vamos a ver precisamente el resumen que nos hacen los compañeros del informativo de Lancelot Televisión. Así quedaban los coches que ayer chocaban frontalmente en la carretera de Tiagua. En un principio se conoció el fallecimiento de uno de los 4 implicados. Manuel Guillén, de 60 años, perdía la vida en el lugar. En el otro vehículo quedaba crítico Juan Hernández, este joven que ven de 22 años de edad, y finalmente no podría superar la gravedad de las heridas y fallecía. Un accidente frontal entre 2 vehículos y la verdad, lamentablemente, en el primer momento había un fallecido, un crítico, 2 graves. Después, por la noche, se han confirmado el fallecimiento de 2 personas más, el crítico más uno que estaba grave, y realmente lamentarlo. Es decir, un accidente frontal, hacía tiempo que no teníamos este tipo de accidentes. El tema cómo ocurrió, pues ahora mismo está estudiando tráfico de la Guardia Civil, cómo ha sido el procedimiento, a quién ha adelantado, quién ha invadido, y cuando tengamos los resultados, pues se darán a conocer. Pero bueno, es lo que es, cambios de rasante, cambios de velocidad, imprudencia, todo unido ha dado a un desenlace fatal. En ambos vehículos los bomberos debieron emplearse a fondo para excarcelar a los implicados. En el primer momento ya había uno, el fallecido, pues cuando lo tuvimos que dejar dentro hasta que venía el juez para poder hacer el levantamiento, la excarcelación de esos vehículos, pues al quedar totalmente escachados, pues es bastante laboriosa, y sobre todo los que estaban graves, para poder excarcelarlos tienes que liberarlo de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible para ponerlo a disposición. Y avanzada la mañana de este miércoles se conoció el fallecimiento de otro de los integrantes del Chevrolet, el coche que conducía Guillén. Responde al nombre de Heriberto y certifica una tragedia que ha dejado el municipio de Tinajo muy tocado. La Guardia Civil investiga los hechos y qué pudo pasar para este fatal desenlace. Bueno, pues este es el resumen. Realmente en el digital, ahí no lo he visto, no sé si ha salido la foto precisamente de uno de los fallecidos, en este caso el joven, porque hombre, todos han creado sin duda tristeza, la muerte, pero la del joven, evidentemente por la edad y por las circunstancias que rodean a esta persona, a su familia, que había muerto recientemente su padre, pues realmente todavía es mayor, si cabe aún, la tristeza y la tragedia. Yo no sé si finalmente hay que corregir algunas cosas en las carreteras de Lanzarote. Es verdad que se han disminuido mucho, no tanto los accidentes, pero sí los accidentes mortales. Recuerdo la época, y siempre lo repito, en la época de los años 90, donde en Lanzarote morían una media de 20 o 30 personas todos los años. Ahora hemos bajado de manera importante. Tenemos precisamente al alcalde de Tinajo, que ayer lo teníamos aquí, pocas horas antes, en directo de producirse ese accidente, y que estaba al pie del cañón desde primera hora de la tarde a ver si podía ayudar a hacer algo. Don Jesús Machín, buenas tardes. Buenas tardes, para quien las tenga, son tardes tristes para Tinajo, tardes tristes para estas familias, pero aquí estamos.
Don Jesús, efectivamente, según me cuenta y hemos visto en las imágenes, usted estaba por ahí desde nada más producirse prácticamente el accidente, a los 20, 30 minutos, ¿no? Sí, yo estaba más o menos a unos 700, 800 metros y vi salir las ambulancias así dirección de Mancha Blanca, llamé a la policía y me dijeron que no era Mancha Blanca, que era el cruce entre La Vegueta y Timbaile, y ahí llegué rápido y estuve ahí intentando colaborar, intentando ayudar y intentando si podía colaborar. Momento muy duro, ¿no, Jesús? Porque tú conocías a varios, eran gente de tu municipio, la mayoría. Los conozco a todos, no, todo práctica. Uno no es nativo de aquí, sí, pero estaba mucho por el pueblo, el que está afortunadamente vivo. Sí. Hasta hace un rato me informé y también estaba un poco fastidiado, y los otros todos son gente de la que trataba uno a diario. Curiosamente, tengo que decir que el jovencito, Juan, pasó por aquí el jueves pasado, por ese coche, paró en el ayuntamiento, me saludó, me presentó a su novia, fue las últimas palabras que tuve con él. Pues mire, qué mala suerte, ¿no? Y bueno, yo me imagino que usted también, que siempre suele conocer a toda la familia, en este caso me imagino que ha estado también dando sentido pésame a las familias, ¿no? Yo he estado en el primer momento con toda la familia, en todas sus casas, menos con el chico de Mosaga, que no sé quién es la familia, que anda mucho por aquí, pero con la madre del joven, con la familia de Jesús Manuel Guillén Martín, y con la madre, con los hermanitos, con la hermana, con la madre consolándola ayer en el accidente, con todo lo que tiene que hacer uno, pero yo pensaba que, bueno, el caso que fuera el acto, pues ya estaba claro, pero tenía la ilusión de que todos los demás se salvarían y caminarían adelante, pero por mucho que trabajaron los equipos médicos, que quitarse el sombrero, para reanimarlo lo consiguieron, pero el pobre no. ¿Qué puedo decir yo? Pues decía la madre esta mañana, estuve temprano en su casa, que Dios les dé consuelo y estar al lado de ellos, lo que haga falta, aunque ahora estoy viviendo en Tao, me da exactamente igual, son vecinos que lo he tratado desde niño, lo he tratado todo desde aquí, y que Dios les dé consuelo a todos, porque también la madre de Jesús Manuel también pues perdió a Carmelo Guillén, que en paz descanse el pobre y lo tenga en la gloria, perdió ahora a ese hijo, hace poco a su marido, son golpes duros para la gente. La verdad que sí. Bueno, y el otro chico que muy divertido que murió, pues como todos sabemos, su hermano hace unos meses apareció que llevaba meses muerto dentro del almacén. O sea, efectivamente, sí. Hablaba con las hermanas esta mañana y bueno, uno está a disposición y diciéndole que si hay que echar una mano en la parte económica estamos aquí para eso. Don Jesús, ahora ya simplemente más allá de este accidente en sí, esta carretera algunos siempre la han considerado peligrosa, era más peligrosa antiguamente. Pero sigue siendo, al ser una recta... No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Esta carretera, es verdad que antes cuando tenía los rasantes, hubo muchos accidentes, hubo muchas muertes. Después de una lucha bastante grande, que me costó muchas veces, con el ingeniero del Cabildo, el último rasante delante de la fábrica, que lo quería bajar más y al final me hicieron caso. Esta carretera no ha tenido un accidente grave en toda quito la alarma, perdón. No ha tenido ningún accidente grave en todo, después que se renovó, se quitaron los rasantes. Pasó lo que tenía que pasar en una recta que no tenía que ocurrir. Algo pasó y la policía es la que ha hecho un gran trabajo. Yo nunca he visto tanta policía estudiando el tema, son los que darán la declaración. Ahora lo que hay que hacer es que le den sepelio pues, a gusto de la familia y seguir... Pues, ¿se sabe ya, Jesús, cuándo son los entierros? No se tiene todavía conocimiento. Sí, el entierro de Jesús Manuel Guillén Martín, la misa se le hará, el funeral, a las 7 de la tarde en la iglesia de San Roque en Tiná. Hoy. Y el joven se velará por petición de su madre, donde mismo velaron a su padre, que será en el velatorio de la calle León y Castillo de Alianza, y también se enterrará en el cementerio de Arrecife, como está su padre, por petición. Se refiere a Juan Hernández, ¿no? Juan Hernández, que su padre fue el miembro de la Junta Directiva de Lucha a nivel de Canarias y muy colaborador en la lucha de Tinajo. Sí, señor, sí. Pues, don Jesús, muchas gracias por esta información. Sé que no son momentos agradables para nadie, pero... y estoy pues muy triste porque yo pensé que el joven se salvaba, sinceramente, y también Heriberto, porque me hablaba Heriberto, el joven no me hablaba, pero Heriberto me hablaba y bueno... Usted lo vio con vida, Heriberto, ayer. 3 días de luto en el pueblo porque no ocurre, ojalá no ocurra más una desgracia de esta, no ocurra más. Pues, don Jesús, un abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Bueno, pues es verdad lo que él dice, que una vez que se mejoró bastante la carretera, porque antes era mucho más peligroso, antes había habido pues varios accidentes, es verdad que se ha registrado menos accidentes mortales, al menos creo que ha habido muy pocos, si es que ha habido alguno en los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que es la fatalidad lo que hace que se produzcan estas 3 muertes en un accidente en las que se ven involucrados 4 personas. En lugar de 4 personas hubiesen ido 2, pues evidentemente claro, el resultado hubiese sido distinto, con lo que no podemos valorar de forma negativa o criminalizar la carretera en sí, porque si solamente ha habido un accidente, el problema es que iban 4 personas entre esos 2 vehículos. Si hubiese habido 4 accidentes ya hubiese sido otra cosa, pero es que solamente hay un accidente. Hace mucho tiempo que no hay accidentes, con los que no podemos cuestionar la situación de la carretera. Hay otros factores que ya se analizarán en su momento oportuno, que pudieron o no influir más que posiblemente que la carretera. Esas son cuestiones que tendrán que analizarse en su momento. Efectivamente. Bueno, vamos a pasar a otro asunto también relacionado en este caso con los sucesos, incendio. Un curioso, quemaron ayer de madrugada en la carretera de Taiche, al lado de la guardia de la gasolinera de Taiche, un contenedor, pero que estaba ardiendo. Ahí lo estamos viendo Manolo y Miguel Ángel, en este caso en el arcén, en la parte del arcén, pero del carril de adelantamiento. Es una cosa extrañísima quién pudo llevar hasta ahí un contenedor y después prenderle fuego, ¿no? Son cosas rarísimas que ocurren en esta isla. Se está investigando lo que ha ocurrido y quién ha sido, en fin, quién fue la persona que llevó ardiendo ese coche, ese contenedor ahí, porque no creo que haya sido un accidente, ¿no? Será de manera intencionada, ¿no? Hombre, puede también que le hayan quitado las trabas que tenía el contenedor y que de forma fortuita haya llegado a esa situación. Lo que ya nos explica desde hace mucho tiempo es que día sí, día no, tengamos que estar sufriendo atentados al mobiliario urbano de los distintos municipios, y nunca hemos dado con esas personas que sin beneficio alguno causan esos perjuicios a los demás. Creo que en un momento determinado se detuvo a alguien, ¿no? Lo que Miguel Ángel le llamaba el pirómano de los contenedores. Siempre se da por hecho que había más de uno, sobre todo porque en Arrecife, por ejemplo, en una sola noche se daba, en Arrecife y en otros municipios incluso, en la misma noche, en un sábado, que era la noche preferida de esta gente, viernes, sábado, pues se daban incluso en lugares tan distintos como Arrecife y qué sé yo, Playa Blanca, por ejemplo, ¿no? Que obviamente, ese eran diferentes, que obviamente en Playa Blanca eran más ocasionales, pero que obviamente son intencionados. Bueno, el bombero más inexperto lo ve al momento, ¿no? Bueno, yo decía lo del pirómano porque la información, lo que pasa es que en aquel momento yo no lo podía decir. La policía estaba persiguiendo en ese momento a una persona que creían que podía ser el culpable de estos incendios. Y también ha habido un incendio en una casa también anoche. Por cierto, que el COVID va bien en Lanzarote a pesar de Miguel Ángel de León. Eso de que el COVID va bien como titular es antológico. El país, el COVID va bien. ¿Qué titular es ese, Jorge? Me lo traduce, porque yo no lo entiendo. Ahora, claro que va bien, va mejor que nunca. Si usted me deja terminar, yo te digo que este es el programa preferido de los bichos estos. Porque iba a decir una palabrota, me dan de risa con estos titulares. El COVID va bien. Bueno, va bien en el sentido de nunca, que de salud. Hace 2 días, creo que fueron 3, Manolo, y hoy se contabilizan las últimas 24 horas 6. Eso fue ayer. Sí, ayer se contabilizaron 6, el día anterior 3, después hubo también 2 y 9 el día anterior. Desde el sábado pasado se ha experimentado una mejoría apreciable en los datos diarios, con lo que yo estimo que eso se podría tener en cuenta para valorar mañana el nivel que tiene Lanzarote mañana, porque al revés que nosotros, otra isla que nos acompaña en ese nivel 2 como es Tenerife, lejos de mejorar sus datos, los empeora. O sea, cuando Lanzarote tenía 3, ellos tenían 106. O sea, ocupando casi todos los casos de Canarias, porque después La Palma tenía 3 o 4, Fuerteventura alguno y poco más. Y la situación no solo ya es que hay menos contagios, sino también en la planta, si no nos engañan, en la planta COVID ahora mismo no hay nadie en el hospital de Lanzarote. Ahora mismo hay 3 en... Ahora mismo no sabemos porque hoy no han dado los datos, pero sí es verdad que ayer
figuraban solo 3 personas, lo que sí es verdad. 3 personas en la UCI. En la UCI, porque había uno solo en la UCI y 4 en planta. De esos 4, 2 salieron, 2 recibieron el alta y otros 2 fueron a la UCI, con lo que en cierta medida se agravó la situación de la UCI, pero en global el número de enfermos que necesitan hospitalización ha bajado. ¿Usted cree, don Miguel Ángel, que nos darán el nivel 1? Bueno, usted lo lleva diciendo hace un año, algún día se dará, una semana acierta seguro. Yo creo que no, sinceramente, pero además, aparte que porque Tenerife pero no está, porque disparada. ¿No quiere usted o porque no tiene honor ni con las condiciones? Porque yo no veo la mejoría que usted dice, realmente son cosas basculantes. Usted ve que no la veo empeora, porque las cifras dicen que no es real. Es decir, es verdad que siempre lunes y martes baja. ¿Por qué baja? Pues porque hay menos, pero si además se aparecen en las cifras oficiales, o lo que no se suele publicar en ningún medio, se hacen muchas menos pruebas, aparecen menos, suele ser bastante ¿Usted cree que lógico. no están haciendo trampa? No, al contrario, usted que cree que hay una conspiración judeo-masónica para Lanzarote no retirarle el nivel 2 o no sé cuál, por cierto. Yo creo que un dato significativo, perdona Miguel Ángel, va a ser hoy cuando digan los brotes que ha habido en la comunidad, para ver si hemos tenido brotes o no. Si realmente no ha habido brotes en Lanzarote o solamente ha habido 1 o 2, porque evidentemente casos sí hemos tenido, pues eso refuerza un poco nuestra tesis. Si ponen 6 o 7, no, porque evidentemente si hay tanto brote, pues se van a seguir apareciendo. Puede haber más contagios. Y otra cosa que es que el turismo británico de nuevo hasta agosto, no hay que esperarlo, está diciendo una compañera que trabajó aquí, Silvia Fernández, trabajó aquí, fue compañera en Canarias 7, y está diciendo que puesto que el Reino Unido, el señor Boris Johnson había retrasado esto hasta la desescalada, hasta finales de julio, pero claro, la TUI ya ha dicho que hasta agosto, por lo tanto, no habrá nada que hacer, así que no habrá que esperarlo en el mejor de los casos hasta esa fecha, hasta agosto. Hasta principios de agosto, sí, esa información también la he recibido de varios propietarios de hoteles que están muy preocupados porque precisamente tenían la esperanza de que al menos en la primera, segunda semana de julio empezaran a venir británicos y ya han suspendido los vuelos y si no hay vuelos, aunque quisieran venir, porque hay reservas en muchos hoteles de ingleses, pero claro, por mucho que quieran venir, si no tienen cómo trasladarse, pues va a ser muy complicado que lleguen a nuestra isla. La esperanza al menos es que agosto, como dice Miguel Ángel, al menos se abra, que tampoco está claro que se abra el turismo británico. En el mejor de los casos, digo que poniéndonos en la parte positiva. Bueno, teniendo en cuenta cómo está la cosa también allá en el Reino Unido, va a ser complicado. Bueno, por cierto, que ayer surgió una noticia, en este caso lo daba el compañero periodista Joserra, que también fue compañero de esta tertulia del Canarias 7, y daba la noticia, Manolo, de que se había inscrito, ¿no?, en el registro oficial de partidos, en este caso, una nueva formación política, Agrupación Progresista de Lanzarote. Es verdad, Manolo, que aquí estamos acostumbrados a que nazcan muchas agrupaciones, sobre todo cuando se separan 2 partidos, después crean uno que se llama Unión o Agrupación, sí, ¿no? En este caso son exmilitantes de Ciudadanos. Sí, en el titular José Rey yo creo que iba demasiado lejos cuando decía alto representante. Yo no sé la altura que tendrán física ellos, pero evidentemente la trascendencia que tuvo Ciudadanos Lanzarote siempre fue muy pequeña y en las últimas elecciones apenas tuvo representación pues en Yaiza y en San Bartolomé. Yo creo que no es precisamente unos líderes para significar la creación de un partido importante, aunque evidentemente hay que respetar que cualquier persona tiene el derecho de crear un partido. Me imagino que las expectativas sea pues agrupar a todos esos pequeños partidos que han quedado por ahí de una y otra ideología, buscando representación para aquellos que no se sienten representados con los partidos tradicionales. Aún así, parece una operación difícil. Por sí misma no le veo ese señuelo, salvo que, como algunos apunten, pueda estar detrás Casimiro Curbelo, no ya solo como persona que puede estar para apoyarlos a ellos, sino para animar a otras personas a sumarse al proyecto para que sea más significativo. Don Miguel Ángel, ¿sabe alguna noticia, alguna primicia tiene usted sobre este proyecto? Seguro que conoce la operación hace 2 o 3 años. Por supuesto. El viejo conejero de Islita Dentro lo resume el titular, el subtítulo, el antetítulo con una sola palabra, que es ¿qué necesidad? Estamos en una isla que desde los albores de la democracia es
la isla con más abstencionismo de toda Canarias y creciendo. En la capital, en Arrecife, los abstencionistas son ya mayoría con respecto a los votantes. Y se siguen, siempre que hay vísperas electorales, o bueno, estamos a 2 años de las próximas elecciones, pero siempre surgen partidos como de este tipo. Recordemos que los que surgieron, y José era uno porque tiene muy buena condición con el Ministerio del Interior, y es de los primeros que siempre da noticia cuando aparece. Es el único periodista que se lee el BOC. Sí, aparece, bueno, hace más cosas. Tiene una memoria prodigiosa, por ejemplo, para los números, para la fecha, para los datos. Es un ordenador con piernas. Y cosas como esta, por ejemplo, si hacemos memoria, también surgieron varios partidos. Yo, desde luego, he olvidado el nombre, como mañana me habré olvidado. De hecho, ya me he olvidado del nombre que acabas de dar. Pero que luego pasan las elecciones y se quedan como... se diluyen y nadie se vuelve a acordar. Pero luego, lo más bonito de todo y es hasta tierno, que es siempre, digo porque causa ternura cuando lees esas cosas, ¿no? Que siempre ponen unos apellidos que son políticamente correctos, con esto de tú pones progresista y ya tiene cabe todo el mundo. Ya lo has hecho, es que soy progresista, entonces ya está todo arreglado, ¿no? Ahí ya te vale para todo y puedes pactar además con todo el mundo, bueno, menos con alguna fuerza, supongo, como Vox, que esta sí va a ser emergente, pero no lo digo yo, lo hice todas las encuestas. Emergente me refiero en Lanzarote. No, en Lanzarote no. Y en España ya es emergente hace tiempo. Claro, lo dicen todas las encuestas también. Pero ahora que están surgiendo todos estos partidos, a mí me sigue llamando la atención, y como digo, estamos a 2 años vista de las próximas elecciones locales. De aquí a allá surgirá alguno más, supongo, seguro. Seguramente, pero bueno, nosotros hemos hablado con una de las 3 personas que figuran como fundadores de esta agrupación progresista de Lanzarote, que le agradezco que haya venido, porque la verdad que él decía que en fin, que todavía no tocaba, porque esto fue porque el periodista lo descubrió en el BOC, porque no estaba previsto. Ellos creían que el BOC no lo leía nadie, y tiene razón que casi nadie lo lee, pero se encontró con uno aquí que lo leía, ¿no? Y en este caso ellos querían presentar el proyecto cuando estuviera mucho más avanzado, cuando ya hubiera conversaciones con otras fuerzas políticas, en fin. Se le ha adelantado un poco aquí el asunto, ¿no? Y esto es lo que nos contaba Pablo Díaz. Nace un nuevo partido en la isla, la agrupación progresista de Lanzarote, formado inicialmente por desencantados de Ciudadanos. La que fuera candidata a la alcaldía de Arrecife, Noemí Ramírez, Pablo Díaz, y la que figuraba como número 4 de Teguise por la formación de Arrimadas en las anteriores elecciones, son los llamados fundadores de esta agrupación. ¿Pero cuál es la idea? Que queremos que sea de tipo transversal, donde cabe gente que puede ser de la agrupación socialista de Lanzarote, que puede venir afiliados, algunos nos han contado, algunos exafiliados del Partido Popular, de Ciudadanos, de Coalición Canaria, es decir, un poco una cosa muy transversal y que luchemos realmente por lo importante, porque la otra problemática que tenemos en Lanzarote es que llevamos 20 años súper maltratados por el Gobierno de Canarias en presupuesto y en todo, y tenemos unos atrasos tremendos en infraestructuras, no solo viarias, sino infraestructuras educativas, etcétera, etcétera. Pablo Díaz reconoce que han habido conversaciones con diversas personas y partidos que se quedaron fuera de las instituciones, como es el caso de la Agrupación Socialista de Lanzarote, del exalcalde de Arrecife, José Montelongo, aunque todavía no hay nada cerrado. Pero que todavía no está operativo, es decir, estamos muy embrionarios, sí ha habido ya contactos, vamos a seguir con contactos, ahora empezamos fase de afiliación de personas que ya quieren integrarse y empezar a trabajar, e ir organizando todo, y un poco la idea nuestra era no estar aquí en los medios de comunicación hoy, sino un poco trabajar toda esa materia y en septiembre, octubre, ya con una base, con un congreso que queremos hacer constitutivo, con más gente, pues ya hacer lo que es la presentación oficial. La pregunta del millón que se está haciendo en los ambientes de la política en Lanzarote es si este nuevo proyecto está en la llamada Operación Casimiro, consistente en hacer una especie de federación de partidos insulares que lideraría la Agrupación Socialista de La Gomera. A nosotros nos gustaría, o sea, la idea es poder lograr una federación de islas, digamos, de esos partidos insulares, cada uno trabajando por su isla, pero llegar a un acuerdo que lógicamente para que se produzca, y es el interés nuestro, pasa por agrupar al número suficiente de personas en el proyecto para que realmente podamos tener un tirón entre los votantes y aspiremos y podamos aspirar a mínimo a obtener un diputado autonómico para tener más fuerza en el Parlamento de Canarias y poder entrar en un posible gobierno
y conseguir las cosas que Lanzarote necesita. Fuentes cercanas al partido de Casimiro Curbelo reconocen que la agrupación socialista de La Gomera ha recibido muchas llamadas y ofrecimientos para crear una fuerza política, pero aclaran que de momento no hay nada, porque aseguran que el actual presidente del Cabildo de La Gomera no se va a embarcar en ninguna operación regional que realmente no considere creíble. Bueno, en cualquier caso, lo único que es cierto, es verdad que ha habido ofrecimiento, no tanto como, porque aquí lo ha dicho el propio Casimiro Curbelo, Miguel Ángel, no tanto que Casimiro Curbelo esté en una operación de montar un partido federal o federalista en Canarias, sino que hay gente que se ha quedado, digamos, fuera de las instituciones que consideran que en torno a Casimiro se podría formar ese partido. Pero Casimiro, que si sabe algo, es de política, lo que ha dicho, y lo ha dicho públicamente aquí y en otros medios, es que él no se va a embarcar en ningún proyecto hasta que no vea las cosas claras. Pero sí reconoce que hay gente que le llama, que le propone cosas y tal. No, yo no me he creído nunca esa posible operación, donde digo a escala regional, donde que estaría nucleada en torno a Casimiro. Yo no, ni la veo ni me la creo, y sobre todo no creo que él se la crea. Él está mejor que nunca, no se ha visto nunca en otra como esta, digo actualmente, que tiene la representación que tiene en La Gomera y que le permite además ser quien, digamos que es el hombre importante, el hombre clave del actual Pacto de las Flores en el gobierno regional, porque de él depende precisamente que de él dependía y sigue dependiendo que tenga un color u otro que podía ser progresista, como se autodenomina ahora, o podía ser uno con un pacto con Coalición Canaria o con el Partido Popular, que todavía de aquí a allá pues las cosas se están moviendo ahí. Canarias 7 está asociado, por ejemplo, ya que hablábamos antes de este diario, y que es proclive. El actual pacto está asociado con esas posibles desestabilizaciones. Además, señala constantemente a Lanzarote, donde se supone que hay también ese núcleo desestabilizador con respecto al actual pacto, tanto a escala regional como también al pacto que existe, por ejemplo, que a lo mejor luego lo hablamos con la invitada que está a punto de intervenir, el pacto, digo, Lanzarote, Partido Popular y el Partido Socialista. Pero yo no veo, como digo, por resumir, no lo veo embarcado en esa aventura, porque no le rentaría nada realmente. Solo si él es un hombre acostumbrado a triunfar en La Gomera, por supuesto, en su reducto, ¿no?, insular, pero fuera, obviamente, estaría abocado al fracaso, porque eso no iría a ningún lado y sería, pues eso, un punto negro en su historial. Manolo, lo único para decir, aquí estamos hablando de qué fuerzas podrían estar si finalmente prosperara. Agrupación Socialista de Lanzarote, de Montelongo. Se habla incluso de Lava, que también se ha tocado a Lava. ¿Cree que Lava se metería en un proyecto de este tipo? Yo creo que Lava sinceramente ya no existe. No tiene vida orgánica, no tiene vida pública como partido. El alcalde no, ellos tenían previamente un partido que es Unidos por Yaiza, que es el que sigue gestionando el municipio de Yaiza y de forma bastante acertada por los resultados que consiguen tanto electoralmente como políticamente. Yo a Lava no la veo en esa operación, el PIL que se embarcó en esa operación tampoco ha dado más señales de vida, con lo que estamos hablando que así organizaciones que podrían verse tener cierta simpatía por este movimiento estaría la de Montelongo. Pero yo creo que Montelongo y su agrupación socialista ya tuvo dificultades incluso al principio de relacionarse con Lava, que hubiese sido un proyecto que ya hubiesen tenido su fruto. De hecho, en principio iban a ir juntos. Exacto, estuvieron trabajando, incluso el nombre de Lava nace pues en un consenso entre ellos y después se esperaron a última hora. Por diferencia no se concretó el proyecto. Yo dudo, sinceramente, que este proyecto tenga recorrido, porque sumar cosas... lo que sí se hace cuando se suman 3 o 4 partidos pequeños son las campañas más divertidas, más entretenidas, porque se parte de haber 4 personas en cada sitio, pues haber 20 o 30, con lo que se da incluso la sensación de que somos más. El problema es cuando esos 4 o 5 que sacaban 100 o 200 votos en cada lado, ve como hay una merma, o sea que realmente no hay un sumatorio de lo que tenían cada uno de forma individualizada, sino menor. Yo creo que un proyecto tiene que tener cierta identidad propia y después sumarse a esos pequeños partidos que sí podrían darle un empujón. Pero esa suma ahí de vamos a unirnos por necesidad, no, la historia nos ha dicho que no suele funcionar.
Bueno, pues ya veremos lo que ocurre. De momento es simplemente una idea embrionaria y que se va a desarrollar en los próximos, Hubo un caso, próximos meses. déjame recordar ahora, se me ha de venir a la memoria. Hubo un caso y detrás había muchísimo dinero, un caso más o menos similar, que era el CNN del señor Nayo González, que hubo por aquí hasta avionetas con toda americana, una campaña americana. Uno de los partidos que más dinero gastó. Y se llamó también una campaña, un partido de retales, que iba sumando retales, partidos que habían sido retales, partidos y personas que ya, políticos que ya habían quedado, pues eso, orillados. Y fue acumulando a todas estas personas de distintos signos ideológicos y se pensaba que eso de, bueno, como voy sumando, al final lo tendré. Y es al revés. Lo que se obtuvo fue un fracaso rotundo y había, como digo, muchísimo dinero detrás, mucha publicidad, mucha promoción. El padre del señor Nacho González, se llama también Nacho González, ¿no? Pues Ignacio González. Ignacio y Nacho le dice. Exacto. Pues a pesar de todo ese dinero, a pesar de todo eso, estas operaciones de suma de retales casi siempre fracasan, y se ha visto, ¿no? Esto era reciente. Pues vamos a darle de tu manera tiempo a ver lo que ocurre. Por cierto, que hoy en las instalaciones de SICAR, en Lanzarote, pues se hacía entrega de los premios educativos de los que participa, creo que son las 8 islas de Canarias. Se llama Pinta y Cuida tu Isla. Ahí estamos viendo la entrega de premios que organiza en este caso la Fundación Mercedes Medina, que todavía sigue luchando, por cierto, para que el nombre del Instituto del IES Altavista finalmente sea Mercedes Medina, que por cierto, Manolo, el otro día, en este caso era la viceconsejera de Educación de Planificación Educativa del Gobierno de Canarias, la lanzaroteña Dolores Rodríguez, decía que el cambio no se lo piden al Gobierno de Canarias, que el cambio donde tienen que pedírselo es al Consejo Escolar, que es el que tiene la potestad y la soberanía para poder hacerlo. Hombre, evidentemente en el momento en el que la consejería lo que hace es tomar una decisión sobre las propuestas que recibe, evidentemente si no llega el nombre, muy difícil va a ser elegirlo, porque si no fuera ese, sino otro, el que no recomendara o pusiera la consejería, diríamos que nos lo está imponiendo. Yo creo que quien tiene que moverlo, en cierta medida, era el propio ayuntamiento a través del propio Consejo Escolar, que es donde están representadas todos los agentes educativos de la capital. Lo que sí es verdad es que tampoco hay que obviar la realidad, y es que el Ayuntamiento de Arrecife no ha puesto el más mínimo interés en que lleve ese nombre. Ellos apuestan porque se llame IES Altavista y ha dado sus explicaciones. No hay unanimidad para ponerle el nombre que ya tenía el colegio, y esa es la dificultad. O sea, unos pueden decirlo más veces y otros tomar la decisión, pero no podemos converger en el que hay una unanimidad en un tema en el que se ha tomado una decisión que va en contra de esta inicialmente. Bueno, vamos 2 minutos a publicidad y regresamos. Vamos a entrevistar a la portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Parlamento de Canarias y es también presidenta de este partido en las islas, María Australia Navarro. Bueno, pues ya está con nosotros, en este caso, la presidenta y portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Parlamento de Canarias y también presidenta del Partido Popular en las islas, María Australia Navarro. Buenas tardes, María Australia, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, encantada de saludarles. Bueno, María Australia, muchas noticias, muchas cosas de actualidad, pero hay una de última hora que es el desalojo urgente del Centro de Menores de Mogán. Ustedes han sacado una nota pidiendo una investigación a fondo de lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos enterado a través de los medios de comunicación. Como comprenderá, estamos muy preocupados por la dimensión de los hechos denunciados. Estamos hablando de supuestos delitos de agresión física, sexual y prostitución. Y bueno, y a medida que pasan las horas y vamos conociendo más circunstancias, pues más preocupados estamos, dado que hemos sabido que una vez tuvo conocimiento la Consejería de Derechos Sociales de estos supuestos hechos tan graves, no se pusieron de manera inmediata en conocimiento de la Fiscalía. No entendemos a qué obedeció esa decisión de no ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía, y también hemos conocido
que hay 11 menores que se fugaron y que están en paradero desconocido. Y no solo esto, sino que con ocasión de otros incidentes ocurridos en el mismo centro, ya la Fiscalía había exigido a la Consejería de Derechos Sociales que se trasladaran una serie de menores a otros recursos y que hasta el día de ayer pues no se cumplió con esa exigencia de la Fiscalía y por lo tanto estamos muy preocupados, no entendemos absolutamente nada y lo que vamos a hacer es el próximo martes vamos a preguntar por todo ello con ocasión del pleno que se va a celebrar y también, por supuesto, vamos a impulsar una comisión de investigación porque aquí, de confirmarse todos estos hechos, han fallado pues muchas cosas, entre otros los protocolos, y esto no puede ocurrir, son hechos muy graves y que tenemos que tener una explicación detallada de todo lo que estamos conociendo a través de los medios de comunicación. María Australia, lo cierto es que la situación de Canarias con respecto a la inmigración no mejora, sino que cada vez se complica más. En Canarias, si no me equivoco, ahora mismo hay 2.500 personas menores no acompañados en los distintos centros de acogida. Y lo cierto es que en Lanzarote pasaba algo parecido, no de la gravedad que al menos parece que tiene el asunto de Mogán, pero sí en el de La Santa, donde también se vendía cigarros a los propios menores. En fin, la cuestión es si el gobierno de España cree que el gobierno de Canarias está exigiendo al gobierno de España las medidas paliativas necesarias para que no se convierta esto en un bidón de explosivo, ¿no? Vamos a ver, plantea usted varias cuestiones y todas son interesantes. Primero, tener claro que cuando hablamos de menores no acompañados, extranjeros, la competencia, la tutela es de la comunidad autónoma, es decir, la responsabilidad sobre estos menores. Sí. A día de hoy tenemos 2.700 y la propia Fiscalía ha advertido de que faltan medios para poder realizar las pruebas pertinentes para confirmar si son todos menores o no. Es una cuestión que debería solventarse y así lo venimos exigiendo sin lugar a dudas de manera urgente. Y lo que hemos visto respecto al tema de la inmigración irregular, bueno, con ocasión de lo que ocurrió hace unas semanas en Ceuta, la respuesta diferente que se ha dado por parte de Sánchez y su gobierno en Ceuta que en Canarias. En Canarias, como bien sabe usted, terminamos el año 2020 con 23.000 inmigrantes irregulares. En lo que va de año llevamos por más de un 150% respecto a los mismos meses del año anterior. Allí en Ceuta se movilizaron todos los recursos, incluso se impuso una distribución de menores a las diferentes comunidades autónomas. Se personó el presidente del gobierno. Aquí le recuerdo que todavía estamos esperando por su visita. No se ha desplazado en ningún momento a Canarias a preocuparse por esta cuestión. El diputado del Común, el defensor del pueblo, en sus informes advierten de que los centros están masificados, que no reúnen las condiciones oportunas. Y en definitiva lo que desde el Partido Popular estamos trasladando, que se actuó bien, entendemos, en el caso de Ceuta y que en el caso de Canarias estamos abandonados, que el gobierno de Sánchez y Sánchez a la cabeza decidió que Canarias se convirtiera en un muro de contención para la inmigración irregular y lo único que hemos tenido por Canarias es muchos ministros visitándonos pero sin ninguna respuesta al respecto efectiva, totalmente falta de transparencia, no sabemos si se está aplicando la ley de extranjería o no, cuántos inmigrantes, bueno, pues como ocurrió en Ceuta, que se remitieron a sus países de origen, incluso en caliente, aquí no sabemos qué está pasando con las repatriaciones y tampoco con las derivaciones. O sea, María Australia, que si esas devoluciones en caliente lo hubiera hecho el Partido Popular, ya verían cómo estarían ahora los medios de comunicación, algunos, criticando. Mire, Canarias ha dejado de ser una cuestión de Estado para el gobierno de la nación y lo vemos en muchas cuestiones y entre otras y las más graves, ¿no? Porque estamos hablando de un drama humanitario y de unas consecuencias sociales, incluso se han producido algunos que otros conflictos
con el tema de la inmigración, que se nos ha abandonado y en modo alguno se actúa de manera efectiva. Miguel Ángel León quería hacerle una pregunta. Miguel Ángel. Buenas tardes, María Australia. En realidad, desde que se recrudeció la crisis inmigratoria, Pedro Sánchez ya ha estado en Canarias 2 veces, al menos en Lanzarote ha estado 2 veces. Es verdad que las 2 de vacaciones y que apenas se ha ocupado demasiado de este asunto. Pero hay que decir que, por ejemplo, en Lanzarote, en las últimas menos de 24 horas han vuelto a llegar unas 2 pateras desde ayer y hoy, por el norte también de Lanzarote, por la zona donde precisamente el CIBE no está precisamente funcionando. Ayer, por ejemplo, la patera, la embarcación a la que rescató Salvamar, fue avisado por un buque mercante o algo similar, es decir, no porque el CIBE funcionara. Y un compañero suyo, que ahora no recuerdo el nombre, senador, es el único que yo recuerde que ha interpelado al ministro del Interior, al señor Marlaska, con respecto a esta gravedad, en el caso concreto del no funcionamiento del CIBE en Lanzarote, porque no he visto al senador por Lanzarote, que creo que tenemos uno, también una diputada nacional, digo que son coincidentes con las siglas del PSOE, que no han dicho ni mu al respecto, porque están hablando, por ejemplo, están todos los días firmando artículos sobre Ayuso y cosas por el estilo que nos interesan mucho aquí en Lanzarote. ¿Cómo se llama, por cierto? ¿Cómo se llama el senador Rodríguez? ¿Puede ser Jorge Rodríguez? No. El senador del Partido Popular. Primero, hola, que no he tenido la oportunidad de saludarlo, me alegro mucho también. El senador en cuestión al que usted se refiere es Sergio Ramos, el senador por Gran Canaria. Nosotros estamos hablando de la inmigración irregular y todas sus consecuencias humanitarias, sociales, desde diciembre de 2019. Yo se lo planteé directamente a Ángel Víctor Torres en el Parlamento de Canarias. Ya estábamos viendo cómo las cifras se disparaban y en aquel momento me dijo que no hiciera política con la inmigración, que cómo me atrevía. Pero mire, el tiempo coloca a cada cual en su lugar y da o quita razón. Y lo cierto es que estamos en una crisis tremenda. Como bien ha dicho usted, esto es incesante, la llegada de inmigrantes a nuestras costas. Los canarios hemos sido testigos de imágenes dantescas, viendo cómo seres humanos mueren sin poder llegar a Canarias, cómo se ha tenido que atender de urgencia a gente que viene extenuada. Y le vuelvo a decir, vivimos ese muelle de la vergüenza de Agaete, que además coincidía, como bien ha dicho usted, en aquel momento esas imágenes tan duras, ¿no? En aquel muelle, la presencia del presidente Sánchez en Lanzarote. Obviamente el presidente Sánchez estaba disfrutando, ¿no?, de sus vacaciones, de nuestro clima, de nuestra gente, de todo lo que aporta Canarias, pero fue incapaz de trasladarse a ver qué es lo que estábamos viviendo, ¿no?, y lo que se estaba viviendo en el muelle que ya nosotros denominamos el muelle de la vergüenza por las imágenes que dieron la vuelta al mundo. Pero yo le vuelvo a insistir, es que esto es un goteo incesante y pleno sí, pleno también lo venimos denunciando y cada vez que tenemos la oportunidad. Pero la respuesta no hay respuesta. Vuelvo a insistirle en la imagen tan diferente, ¿no?, que vimos con lo que ocurrió en Ceuta y con respecto a nosotros que entendemos, y yo al menos defiendo, y una vez más quiero agradecer el tremendo esfuerzo, trabajo con lo que actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las ONG que se ocupan de los inmigrantes, pero lo cierto es que para Canarias, que el gobierno de Sánchez, Canarias en esta cuestión no existe, estamos totalmente abandonados y la única respuesta que se nos da, y cuando se habla de estas cuestiones, es que vienen a ver cuántas plazas más han construido. Yo no escucho hablar de otra cuestión y sobre que se actúe de manera transparente y se note todo lujo de explicaciones y qué medidas se están adoptando, pues le puedo decir que estamos igual, nada de nada, no conocemos absolutamente nada. María Australia, don Manuel García Deni, quería hacerle otra pregunta. Hola, buenas tardes. En el sentido de lo que está diciendo, estamos como muy interesados en comparar a lo que pasa en Canarias con lo que pasó en Ceuta, un hecho puntual, un hecho que viene muy adherido a una crisis diplomática entre el Reino de Marruecos y España, un Ceuta que puede tener el tamaño de la Graciosa frente a nuestras dimensiones. ¿No estamos exagerando un poco en esa reivindicación en lugar de exigir lo que realmente necesitamos, que es la forma de atacar un problema que no es nuestro
un problema que tiene que ver con nuestra frontera con Marruecos y sobre todo con funciones de la Unión Europea y del gobierno español. No estamos demasiado en una discusión a corto plazo entre más política que profundamente resolutiva, en lugar de unirnos para reivindicar que se nos trate como nos merecemos, porque es un problema que no es baladí. Hola, buenas tardes. Yo pongo el ejemplo de Ceuta porque es lo que venimos exigiendo del Partido Popular al presidente tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de la Nación. Y en Ceuta se visualizó pues todas las medidas que nosotros venimos demandando. ¿Qué demanda el Partido Popular con la inmigración irregular? Que se cumpla la ley de extranjería, que aquella persona que tenga derecho a que se le dé el asilo, pues que se le dé. Que las que no tienen que estar, pues que se produzca la repatriación. Y si es necesario, pues que se sea solidario por el resto de las comunidades autónomas. Y todo eso lo vimos en el caso de Ceuta, por eso lo pongo de ejemplo. No es que nos estemos comparando o nos dejemos de comparar. Lo cierto es que Canarias, y en el año 2020, 23.000 inmigrantes irregulares, le vuelvo a insistir en las ideas de que no lo está diciendo el Partido Popular, sino que los recogen el diputado del Común, el defensor del pueblo, que los centros no reúnen las condiciones. Y bueno, y todos los canarios somos testigos, que lo vemos a través de los medios de comunicación. Yo he tenido la oportunidad de trasladarme a todos los centros de internamiento. Es verdad que a mí como diputada autonómica no me han dejado acceder a su interior, pero han estado mis compañeros diputados nacionales a los que sí les dejan, y también a los responsables de la dirección nacional de mi partido que son diputados y han podido acceder y han salido de los centros y nos han contado en vivo y en directo cómo está, qué es lo que hay dentro y en qué condiciones están. Y aparte de eso, pues también tuve la oportunidad, no en una, en varias ocasiones, con el presidente de mi partido, Pablo Casado, que sí, a diferencia de Sánchez, se ha venido a Canarias, sí se preocupó y se preocupa de la crisis de la inmigración irregular que estamos viviendo, y lo pudimos ver in situ, en el muelle de Arguineguín, las circunstancias que se estaban viviendo. Y lo que en Canarias tenemos muy claro todos, porque tenemos mucha experiencia, ya vivimos esto con la otra crisis que hubo en el 2006. Todos los grupos políticos hemos aprobado muchísimas iniciativas por unanimidad y el tema está diagnosticado y las respuestas que se tienen que dar también, pero de ahí a la práctica no se lleva nada, absolutamente nada. Le vuelvo a decir, hay una absoluta falta de transparencia. Bueno, lo cierto es que ya hay un informe propio en este caso, de la Fundación Por Causa, que ha salido publicado hoy, y advierte que la situación de Canarias se parece cada vez más a la que se vive en Lampedusa, en la isla italiana de Lampedusa, y en Lesbos, en Grecia. Pero, María Australia, me gustaría cambiar de tema porque te hemos llamado también por un tema que preocupa mucho a Lanzarote y a todos los canarios, que es el tema de las ayudas. Ustedes han sido muy críticos con el gobierno de Canarias, de que las ayudas han llegado muy tarde y que de hecho todavía no han llegado la mayor parte de ellas, ¿no? Es verdad que yo tenía el viernes a don Román Rodríguez, el vicepresidente del gobierno de Canarias, y él decía que las críticas que ustedes hacían eran críticas realmente que le hacían mucha gracia, porque nunca Canarias ha recibido tanto dinero como lo que va a recibir en estos momentos, y que se va a recibir de manera rápida una vez que ya se ha aprobado en el gobierno de Canarias. Mire, nuestra crítica no es gratuita y por supuesto nosotros ejercemos la oposición de manera responsable. En cuanto a las ayudas del gobierno de Canarias, ayudas directas para las pymes, los autónomos, incluso dejaron fuera a los profesionales, le puedo decir que de 400 millones quedaron en 165 millones. Y de estos 165 millones, que 84 era para pymes y autónomos y el resto para pagar el IBI a los hoteleros, lo cierto es que a día de hoy, 4 veces más tarde de ponerse a distribuirla, solo han llegado al bolsillo de los pymes y de los autónomos el 40% de estas ayudas. Por lo tanto, han tardado 4 meses para llegar a un 40% a 40 millones. 40 millones. Como usted comprenderá,
nuestra preocupación es tremenda. ¿Por qué? Porque nuestras pymes, nuestros autónomos no pueden más. Han estado todo este tiempo que ha durado y dura la pandemia castigados, no han tenido ingresos, pero han tenido que seguir pagando impuestos, tasas, las cuotas de la seguridad social. Para eso nadie los ha tenido en cuenta. No ha habido rebaja de impuestos de ningún tipo, pese a que lo hemos pedido. Y ahora nos encontramos con las ayudas directas del Gobierno de España, esos 1.144. Ahí lo que se refería él, dice que esa ayuda nunca se había recibido en España y que es el doble o el triple de la que recibió otras comunidades. Pero qué menos, si desgraciadamente tenemos ese dinero o se nota esa cuantía, porque somos la comunidad autónoma más afectada por la crisis en términos del PIB, en términos de nuestro PIB. Por lo tanto, qué menos. Pero lo cierto es que siguen pasando los meses y ese dinero no llega todavía a las pymes, a los autónomos y en este caso también a los profesionales. Es más, ha sido este martes cuando se ha abierto la posibilidad de solicitarla. Si con los 165 millones de los que le hablaba antes han tardado 4 meses para dar 40 millones, no han llegado a más, la angustia de nosotros, ¿cuál es? ¿Cuánto tiempo van a tardar en repartir, en que este dinero de verdad esté en el bolsillo de quienes lo necesitan, pymes, autónomos y profesionales? Es lógico que nos hagamos esa pregunta. Nosotros lo que le estamos pidiendo es que se haga un procedimiento muy ágil, muy rápido, y que no se puede esperar hasta diciembre, como el propio señor Rodríguez o el señor Torres nos han dicho que tienen hasta diciembre para entregar esa cantidad. Pero hombre, si hemos perdido, se han quedado en el camino muchas pymes, muchos autónomos. De aquí a diciembre, ¿cuántos van a permanecer en pie? Yo es que llego a la conclusión que es que ninguno de ellos sabe lo que cuesta levantar una persiana cada día. Es que es durísimo. Pero María Eugenia, usted tiene mucha razón en que ha llegado tarde, que muchas se están quedando en las orillas, muchas empresas en estas islas se han quedado en la orilla, ya no pueden ni siquiera recibir esas ayudas porque han desaparecido. Pero es cierto que esa cantidad de 1.144 millones es verdad que es una cantidad muy importante. El propio empresariado turístico y en general de las islas pues ha valorado muy positivamente. Yo no niego que ni lo valoro ni lo dejo de valorar, todo lo contrario. Yo lo que digo es que llega tarde y mal. Nosotros pedimos que se dieran ayudas directas desde el pasado mes de abril y hasta ahora no ha sido posible. Pero mire, ¿de qué sirve si no llegan a tiempo? Eso es lo que nosotros estamos pidiendo al Gobierno de Canarias, que se establezca un procedimiento rápido, ágil, y que llegue de verdad ese dinero lo antes posible. Y también hay otra cuestión que nos preocupa y que estamos intentando a ver si el Gobierno de Canarias lo tiene en cuenta, y son estos autónomos que han hecho frente a la crisis económica pues con sus propios recursos, con sus recursos propios, y también han tenido pues una bajada muy importante en la facturación. Por lo tanto, también creemos que a esta gente se le debe tener en cuenta y abrir una línea para ello. Nos quedan 3 minutos. Después decirle que sí, que están muy bien las ayudas directas para las empresas, para los pymes, autónomos y profesionales, pero que también echamos en falta ese plan específico turístico para Canarias que nos prometió el Gobierno de España, la ministra del ramo, sí, hasta en 3 ocasiones. La última vez fue en octubre del 2020 y hasta el día de hoy pues seguimos sin saber nada. Eso también es imprescindible, que Canarias desgraciadamente lideramos la caída de PIB, la caída de empleo. Entonces eso hay que tenerse en cuenta. Me quedan 3 minutos, a ver si Manolo quiere hacer alguna pregunta relacionada con el tema económico o cualquier otra cosa. Bueno, fundamentalmente político, para un poco sacarla de este problema que tenemos encima, y tiene que ver con esa confrontación, parece que hay, o por lo menos que quieren aparentar que hay entre Ayuso y Pablo Casado a tenor de la discusión de indultos sí e indultos no. ¿Realmente cree usted que ese éxito de Madrid se puede convertir en un problema para el Partido Popular? ¿Hay un pulso realmente, María Australia, al señor Casado por parte de Ayuso? En modo alguno, pero ¿qué estamos diciendo, no? Vamos a ver, más allá de la victoria de Isabel Ayuso y del Partido Popular en Madrid, lo que está claro es que el triunfo que se produjo en Madrid es un modelo de gestión,
y que se basa en anteponer el interés general de las personas al interés partidista. ¿Y esto qué ha generado? Pues mire usted, yo lo vivo en Canarias, una ilusión, una esperanza en la gente. Bueno, pues que las cosas se pueden hacer de otra manera, que es posible. Y que tengo que decirlo abiertamente y claramente, porque también lo vives en la calle y te lo comenta la gente. Sánchez y su gobierno ya no da más de sí, y no solo por su incapacidad para solucionar nuestros problemas de los españoles, sino porque los españoles ya no nos creemos su propaganda y estamos hartos de sus mentiras. Vemos ese triunfalismo todo el día de Sánchez, y ese triunfalismo no es acorde ni se ajusta a la realidad económica y social que vivimos. Es que España lidera la destrucción del PIB, de empleo y de déficit público. Es tremendo. Y por lo tanto lo que se ha generado es una ilusión y una esperanza tremenda, y de hecho las encuestas te lo vienen diciendo, que hay que Pablo Casado es el que está liderando en este momento, y el Partido Popular, pues el poder sustituir a Sánchez, y yo espero y deseo que sea lo más pronto posible, porque así no podemos seguir. Pero en modo alguno hay ningún tipo de enfrentamiento ni nada que se le parezca. Yo creo que eso es, bueno, pues lo que estamos viviendo, o está viviendo mi compañera Isabel Ayuso durante mucho tiempo, que es todos los días que sea objeto de titulares o de artículos, con el único objeto de pues enfrentarse o ponerla o de ridiculizarla. Cuando mire usted los resultados que ha obtenido, es que los madrileños le han puesto fecha de caducidad a Sánchez, y desde luego la mayoría ha sido abrumadora que ha obtenido Isabel Ayuso. María Australia, la última pregunta, Miguel Ángel de León. Sí, además muy bien intencionada. Quiero preguntarle por la salud del pacto de su partido, el Partido Popular y el PSOE en Lanzarote y en La Palma y por ahí, y otra, si este pacto precisamente no rompe esa coherencia que usted ha estado manteniendo hasta ahora, la coherencia del discurso me refiero, ¿no? Creo que hasta Astrid, su compañera Astrid, estuvo el pasado domingo en Madrid, en Colón, precisamente protestando con respecto a los indultos, pero en el Cabildo, donde gobierna con el PSOE, no ha presentado ninguna iniciativa al respecto para protestar, como sí lo ha hecho el Partido Popular en Lanzarote, en algún que otro municipio, en Tías y por ahí. ¿No rompe esa coherencia? Pues estará la iniciativa, mire usted, la estamos presentando en todos los ayuntamientos, en todos los cabildos, y ya le puedo yo adelantar que aquí en el Parlamento, a instancia de mi grupo, obviamente la vamos a ver en el pleno de la semana que viene, que creo que es el miércoles, cuando toca esta proposición no de ley. El Partido Popular, todos ustedes saben lo que pensamos sobre estos indultos. Es que no se puede indultar a unos políticos condenados por malversación de fondos públicos y por sedición, unos políticos que no se arrepienten y que encima nos anuncian que lo volverían a hacer. No se puede dar un indulto a quienes quieren residir. Y está cómodo, María Australia, el Partido Popular de Canarias, con ese pacto en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Arrecife que mantiene la presidenta del partido en la isla, Astrid Pérez, con el PSOE. Mire, vamos a ver, nosotros estamos siempre para dar estabilidad a las instituciones, y yo en este momento lo que le puedo garantizar es que hay absoluta estabilidad tanto en el municipio de Arrecife como en el Cabildo Insular. Pero si me permite, y con esto termino la idea que le estaba desarrollando antes, que desde luego lo que no puede ser es que se conceda un indulto, porque se necesita el voto de los independentistas para que Sánchez se mantenga en el poder. Eso es tremendamente duro, y eso lo tienen que saber los canarios, que es lo que se pretende por parte de Sánchez, permanecer en el poder. Por eso da los indultos a estos políticos condenados, incluso en contra del informe del Tribunal Supremo, un informe apoyado por todos, por unanimidad, y además muy, muy sólido, donde nos viene a decir que no se da ninguno de los requisitos para que se puedan conceder estos indultos. María Australia, un abrazo y muchas gracias por estar aquí con Lancelot Televisión. Hasta otro día. Muchísimas gracias y saludos a todos. Venga, hasta otro día. María Australia Navarro, que en este caso es la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en Canarias, además es presidenta del Partido Popular en las islas.
Pero no hubo forma de que se mojara con respecto al... Hombre, don Miguel Ángel, por más que insistamos de manera, pero no, si se entiende, no pasa nada, se entiende. ¿Usted qué pretende? ¿Que critique a Astrid Pérez? No, hombre, pero es un poco incoherente lo que se está diciendo. No es incoherente, es que hay un pacto aquí que convenía al Partido Popular. Y con respecto a la crisis migratoria... Que y a Astrid Pérez, y simplemente lo han hecho por eso. Es uno de sus posicionamientos, sus críticas centrales, su idea fuerza, que es lógico también por otro lado. Yo también digo una cosa, o termina la crisis inmigratoria aquí en Lanzarote concreto, o vamos a tener culebrón y nalza hasta diciembre como mínimo, porque esto para desviar la atención, ya te digo, el culebrón y nalza, si esta cosa no termina, o vamos a seguir leyendo, viendo por ahí estos artículos que decía antes, que le comentaba antes a ella, en donde los representantes máximos de Lanzarote hablan sobre la señora Ayuso, y a mí ¿qué carajo me importa lo que haga? No, pero es que de verdad, que tenga un senador en Lanzarote, por ejemplo, para ocuparse del asunto de Lanzarote, es que no puede ser, es una burla al electorado al que va. Sí, eso ya lo sabemos, y que le hacen los artículos, todo. No, es un argumentario sobre los temas que hay que tratar en momentos determinados para desviar atención. Y tiene que ser luego. Lo hacen todos los partidos. Sí, pero eso no lo es excusa, Jorge. Hombre, lo que está claro es que las organizaciones políticas van a priorizar hablar de lo que ellos quieran. Ahora, quienes tendremos que hacer algo para cambiar esa dinámica somos los que estamos en los medios de comunicación y gestionamos en cierta medida la opinión pública. En cambio, yo no creo que esa campaña que se está siguiendo desde la propia INALSA de forma excepcional e insólita, que es que una empresa pública saque notas en nombre de la propia sociedad en contra de alguien o revelando los datos de facturación de uno de sus proveedores de servicios. Yo creo que eso está llegando a un grupo de gente, pero la población de la calle no te está hablando de ese tipo de cosas. Entre otras cosas porque ve que eso parece más una vendetta, que por muy escandaloso que sea la cifra que haya cobrado ese abogado, que posiblemente yo también lo considero que es escandalosa, no menos escandalosa que la que cobró el otro abogado, porque ellos siempre hablan del abogado amigo de Pedro Sanguinet, cuando también hay un abogado amigo del PSOE que vivía a costa de lo mismo, más o menos. Pero que ganaba igual o lo mismo. Sí, pero y con una diferencia que yo no defiendo ninguno de los dos, esa es la ventaja que tenemos, pero con una diferencia que la mayor parte del dinero que ha cobrado el señor Calatayud es de las empresas, mientras que el que cobraba del señor Acosta lo cobraba del Cabildo, porque le estaba defendiendo. Las posibles irregularidades, si las hubiese, oye, que acudan al juzgado. Que vayan al juzgado. Pero sobre todo, eso es lo que me extraña a mí, ese tipo a mí que salga el Partido Socialista o que salga la propia presidenta o un consejero determinado criticando ese tipo de comportamiento, entra dentro de las dinámicas. A mí lo que me sorprende de una manera importante, primero por ser una cosa insólita en la isla, que una empresa pública empieza a hablar por sí misma. O sea, INALSA dice, INALSA denuncia, INALSA... Eso no es ético. No es ético, y desde ese punto de vista... La redacción de los comunicados y además parece más de un partido político, ¿no? Organizado en forma de una campaña. Porque INALSA, si la que está hablando es realmente INALSA, la sociedad conoce todos los datos perfectamente, y hay una intencionalidad en la estructuración de esa campaña de hacer daño a terceras personas, que no es el objeto, por mucho que dice que lo van a ampliar y demás, de la propia INALSA. Y ya puesto, si INALSA la que está hablando, chiquitas cosas tiene que decir INALSA de las cosas que se han producido allí. A mí eso no me parece normal, ni tan siquiera explicable, por no querer tampoco dar después cuenta de otro tipo de reclamaciones de información que se están dando en el Cabildo Insular de Lanzarote, con todas las cosas que hay que hacer. O sea, estamos ya a 2 años de mandato y a 2 años de las próximas elecciones, y en lugar de estar presentando planes, presentando inversiones, actuaciones del propio Cabildo, lo que se está entrando es en una campaña que tiene más que ver con aquellas campañas que había antes entre individuos que en el funcionamiento de sociedades. Yo creo que en este caso la gente, como bien dice, no está haciendo un seguimiento. A lo mejor la primera, segunda noticia ya vamos por la enésima, pero en cualquier caso aquí está claro que hay una intencionalidad. Oiga, que yo, como bien dice Manolo, comparto, que si el PSOE pues quiere criticar, está en todo su derecho, y además a lo mejor puede tener hasta razón en algunas de las cosas que denuncian, pero desde el punto de vista partidario. Pero evidentemente, cuando usted sabe que INALSA, porque todo esto viene porque INALSA alguien la hundió, INALSA alguien la hundió en el tiempo, y todo esto que han cobrado los abogados viene precisamente por una nefasta gestión que se realizó en la época que gobernaba, como bien sabe todo el mundo, el Partido Socialista con el PIB, pero es que lo sabe todo el mundo.
Es que lo que olvida todo el mundo, y es más reciente, que también el Partido Socialista gobernaba con Coalición Canaria en esa etapa. Gobernó, al menos en 2 ocasiones. Eso fue posterior, después. Sí, claro. Pero déjame decir solamente, mira, Borges hablaba de él se refería sobre todo hacia la crítica a los nacionalismos. Hablaba de unos seres mitológicos, unos pájaros. En inglés, existe un nombre en inglés, pero bueno, traducido, pájaros bobos, que vuelan mirando siempre hacia atrás. Y este actual pacto de gobierno en el Cabildo es una constante mirar hacia atrás, en vez de avanzar hacia adelante. Que, insisto, ahí sí hay algo que se pueda sustanciar en un juzgado, judicialmente, que se acuda al juzgado. Claro. Pero no puede ser que estemos todo el día en donde parezca que lo principal, lo que le importa a la sociedad isleña, con todo lo que tiene encima, con 40.000 personas veremos en el paro, con lo de la crisis migratoria, sea esta tontada. Es decir, no se puede gobernar todo el rato mirando hacia atrás, sobre todo porque acaba como acaban los pájaros que decía vos, evidentemente. Pues don Miguel, muchas gracias, don Manuel también, muchas gracias. Y nosotros mañana sí hablamos del gobierno. Buenas tardes.